una referencia en Excel, está relacionado a las celdas involucradas en una fórmula de cálculo. En el ejemplo, en la fórmula hacemos referencia a dos celdas. C4 y D4. Excel tiene tres tipos de referencias. Referencias relativas, referencias absolutas, y referencias mixtas. Referencia relativa. Una referencia relativa, cuando está basada en la posición de la celda que contiene la fórmula. Si se cambia la posición de celda que contiene la fórmula, la referencia cambia. En el ejemplo queremos multiplicar valores de celdas de dos columnas. En la columna D, tenemos el costo del kilo de algunos productos, y en la columna C, el número de kilos que se tiene en stock. En la columna E, realizaremos la operación de multiplicar el costo de cada kilo, por el número de kilos. Para el primer registro, realizamos la operación. Generamos la fórmula, igual, el contenido de la celda C4, por el contenido de la celda D4. Al presionar Enter, obtenemos el resultado. Ahora queremos que la misma fórmula se aplique para el resto de datos. Para ello copiamos ubicándolos con el cursor en el extremo inferior derecho de la celda donde tenemos la fórmula inicial. Con clic sostenido arrastramos hacia abajo para copiar todos los datos. Como observamos, la fórmula se ha copiado. Si revisamos la fórmula en cada registro, observamos que la referencia de celdas ha cambiado en relación a la fila. La referencia es relativa, porque las celdas referenciadas de la fórmula se ajusta a la fila que ha sido copiada. Esto puede realizarse en forma vertical y horizontal. Referencia absoluta. Una referencia absoluta, es cuando se hace referencia a una sola celda en una ubicación específica. Es decir, si copiamos el valor de una fórmula a otra celda, la celda que está con referencia absoluta, no cambiará. En el ejemplo ubicaremos en la tabla un valor adicional. Añadimos el impuesto IVA, 12%, en la celda A2, que hace referencia al porcentaje de impuesto. En una columna adicional, en la columna F, ubicaremos la fórmula para calcular el valor de IVA que debemos pagar por el producto. Igual. E4 multiplicado por el valor del IVA. Si mantenemos la fórmula hasta allí, se genera una referencia relativa, la fórmula tomará los valores relativos en relación a la fila. Pero queremos que la celda, A2, donde se encuentra el porcentaje del IVA se mantenga para todas las celdas. El valor de subtotal de la columna E, es el único que debe mantenerse como relativo, es decir que cambie en relación a la fila. Para ello vamos a utilizar el símbolo de dólar, ubicamos en la referencia del IVA, antes de la letra de columna, y antes del número de fila. De esta manera la celda, A2, quedará como referencia absoluta, y podrá copiarse la fórmula a otras celdas. Si observamos, al copiar la fórmula para los otros registros, la referencia del IVA no ha cambiado, sigue siendo A2. La referencia del valor subtotal, cambió porque sigue siendo referencia relativa. Referencias mixtas. Nos referimos a referencias mixtas, cuando se mantiene fija la fila, o la columna de una celda. Para explicar esta referencia, en el ejemplo, queremos obtener el valor a pagar de IVA, de acuerdo a los diferentes porcentajes de algunos países. Si deseamos que se mantenga el valor de IVA de los países, debemos fijar únicamente la fila.
De esta manera al copiar, la columna será la única que cambie manteniendo la fila. Para lograr que únicamente la fila donde se encuentra el IVA se mantenga fija, pero la columna cambie según la posición de la celda, solo mantenemos el símbolo de dólar, antes del número de la fila, eliminando el símbolo dólar que está junto a la letra de la columna. Ahora copiamos la fórmula al resto de celdas. Si observamos en el ejemplo, el valor del IVA para cada columna se ha mantenido, sin embargo, tenemos un problema en la celda de subtotal. Para mantener este valor, debemos mantener fija la columna. Nos ubicamos en la celda, para hacer este cambio. Colocamos el símbolo dólar antes de la letra de columna. De esta manera se mantiene fija la columna y cambiará únicamente la fila. Como se indica en el ejemplo, la fórmula está completa para aplicar en toda la tabla, haciendo referencia a las celdas de subtotal, e IVA. Existe un atajo para generar referencias absolutas, por filas, o por columnas. Ubicándose en la fórmula en la celda que se quiere hacer la referencia absoluta, presionamos en el teclado la función F4, y automáticamente la referencia pasará a absoluta. Si presionamos una segunda vez o tercera vez, la referencia cambiará de fila o columna.